Alguien me preguntaba por qué son dos. Bueno, la respuesta es que estas dos puertas hacen una alusión, ¿sí? Al Señor San José y a la Virgen María. Esa es la respuesta. No hay una puerta frontal como normalmente las vemos. Ahora bien, siguiendo este plano, ya vieron ustedes la parte de lo que es la torre, la cúpula. Bueno, entonces se supone que hacia esa dirección estaría en este caso el altar principal y en este caso, después de la primera puerta hacia atrás, estaría lo que es el coro bajo y el coro alto. Entonces, perfecto. Salón Iberoamericano, Templo de la Encarnación del Divino Verbo. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahorita unas imágenes y ya viene de alguna manera algo muy, muy, muy interesante que espero en verdad les agrade. Y lo hago esto de esta manera porque me parece que lo vamos a poder recordar mejor y por otro lado, me parecía una secuencia quizá de las más lógicas por el hecho de que empezamos por el interior y después llegamos a los patios. Bueno, ya en esta parte, cuando accesamos ya a la Secretaría de Educación Pública y llegamos a la puerta principal del Salón Hispanoamericano, vamos a encontrar inmediatamente, ¿sí? Antes de ver el templo, vamos a ver un mural de Raúl Anguiano. Este mural se llama, como aquí lo dice, la cartela, Encuentro de dos culturas, o también se llama el mestizaje. Y ahorita vamos a ver. Y miren la fecha, 1993, es una obra sumamente reciente, ¿sí? Es un formato, pues, grande. Ahorita me parece que ahí viene la medida, pero tiene más de 6 7 metros, ¿sí? Como por unos 3 más o menos de altura. Bueno, en este podemos darle esta lectura. Vean ustedes la ceiba, que es exactamente el centro, y la ceiba, ustedes saben que es el árbol sagrado de los mayas. Entonces, ¿por qué los mayas? Porque es ahí donde nace, en este caso, a través de ese naufragio, ¿sí? En 1513, ¿sí? En donde se pierde un navío que va de Cuba hacia la parte de Venezuela, naufragan y llegan finalmente a las costas de Quintana Roo, más o menos 20 personas, poco más, pero de todo este grupo que logró salvar su vida, solamente quedaron vivos dos personajes. Ellos son Gonzalo Guerrero, ¿sí? Y Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero lo vemos aquí, ya años después no de su cautiverio, sino de haber salvado su vida, ¿sí? Se casa con una hija pues del principal, ¿sí? Y a él se le nombra, ¿sí? Como el padre del mestizaje, porque digamos que es el primer extranjero, primer español conocido en este caso o de manera histórica, ya integrado a una sociedad maya. De hecho, cuando Hernán Cortés, digo, los enviados de Hernán Cortés logran hacer contacto, él hablaba ya perfectamente el maya y evidentemente pues el español. En el caso de Jerónimo de Aguilar, por ser un monje franciscano, él siguió célibe y no tuvo descendencia, entonces él decide integrarse con el permiso de la etnia, lo liberan y lo dejan regresar al galeón con los soldados españoles y ahí es cuando se integra al equipo, a la expedición de exactamente 1519 con Hernán Cortés y Jerónimo de Aguilar se convierte sin querer, históricamente, se convierte en la primer lengua. ¿A qué me refiero con eso? La primer lengua se llamaba así porque ese era el título que se le daba a los traductores en el periodo novohispano. Él es una lengua, es decir, es un traductor. Entonces, él se convierte en un traductor porque hablaba ya la lengua maya.
y el español. Y una vez que encuentran a Malinali, ¿sí? Que después sería Malinche, entonces él se comunica con ella en maya y ella a su vez también hablaba la lengua náhuatl, ¿sí? Entonces, esa fue la razón por la que del náhuatl, una vez llegando a la Gran Tenochtitlán, pregunta en náhuatl, le responden, ella responde en maya y de la lengua maya al español, ¿sí? Con Hernán Cortés. Entonces, estas fueron las dos primeros intérpretes o las dos primeras lenguas de Hernán Cortés. Primeramente Jerónimo de Aguilar y después Malinali. Bueno, esta fue así una muy rápida historia y de ese árbol, sí, milenario, de ese árbol que representa la raíz de nuestras antiguas generaciones, nace, se integra, se incorpora el cristianismo, que llega exactamente con estos galeones, vean ustedes, y la espada que representa así como dirían un escritor muy famoso francés, la espada y la cruz. En este caso, la conquista armada y la conquista espiritual. Y aquí tenemos algo muy interesante. En la parte superior de la cruz vemos a Cuauhtémoc y más arriba vemos uno de los emblemas más icónicos de la sociedad prehispánica, que es el Quetzalcóatl. Y por el otro lado, justo en el mango de la espada, en la parte superior, estamos viendo a una de las plumas más extraordinarias de la historia, y es Miguel de Cervantes Saavedra, que por el otro lado rivalizaría por la distinción, la profundidad, la riqueza, ¿sí? Con Sor Juana Inés de la Cruz, ya nacida en México. Entonces tenemos dos grandes valores intelectuales, literarios, etcétera, uno frente al otro, y vemos aquí a uno de los defensores más importantes históricamente hablando del mundo indígena, ¿sí? A Fray Bartolomé de las Casas. Vemos una pareja más conformada por el mismo Cortés y la Malinche, ¿sí? Y un escultor representando el arte indígena con la Coatlicue. Y por último, Anguiano no deja de hacer honor porque evidentemente este es un recinto que se funda gracias a las directrices de otro gran personaje que lo vamos a ver exactamente en la parte superior izquierda, en el ángulo. Vean ustedes, tenemos en un óvalo a exactamente José Vasconcelos. Entonces ahora sí, vamos a caminar, vamos a imaginar que en este piso de parqué que está brilloso, está súper bien tratado, nos va a permitir el acceso inmediatamente al coro bajo. Y del coro bajo vamos a ver la siguiente imagen. Roberto Montenegro, que fue nacido en Guadalajara, Jalisco, un mexicano, un pintor muy famoso, muy importante. También tenemos obra en Bellas Artes. Y aquí Roberto Montenegro habla sobre la parte de Latinoamérica. Si ustedes se dan cuenta, llega de México hacia abajo, ya no abarca ni los Estados Unidos ni Canadá. Entonces, se refiere específicamente a América Latina. Aquí vemos un mapa de todos estos territorios latinoamericanos y como si fuera un mapa antiguo, vemos estos elementos eólicos que son los que están soplando, evidentemente, son las corrientes de aire y vemos al sol, vemos la luna y un elemento aquí que me gusta cómo lo interpreta, cómo se manifiesta, una mujer morena, pero de pelo rojo. El pelo rojo en este caso por el sacrificio que representa esta mujer que representa nada más y nada menos que la libertad de América Latina. Entonces, por un lado, el lado izquierdo, si ustedes ven exactamente, ella tiene los brazos abiertos. En el lado izquierdo vamos a ver al extremo un indígena
y posteriormente, un poco más abajo, vamos a ver el cuerpo, la cara de Hernán Cortés. Posteriormente viene un hombre barbado y está representando a Américo Vespucio, que es exactamente el cartógrafo y por el cual el continente, ¿sí?, hace honor a su nombre y en lugar de haberse llamado Colombia, ¿sí?, por el hecho de Colón, pues se le otorga este derecho a Américo Vespucio por la cartografía. Entonces, al centro, vean ustedes un globo terráqueo en las manos. ¿De quién? Sí, de Cristóbal Colón. Entonces, ahora sí tenemos estos tres personajes que son muy influyentes en la historia de inicios de México. Y déjenme ver, porque tengo aquí dos personajes más. Es Francisco Pizarro y Vasco Núñez de Balboa. Francisco Pizarro después de Colón y Núñez de Balboa el último. Entonces, estos, digamos que conforman la parte del arribo del viejo continente al nuevo. Y este es el principio de la historia y ya una historia mucho más avanzada, pero que tiene que ver con los ya nacidos en América. Vemos en este caso a los próceres de América Latina y empezamos, pues obviamente, por el cura Hidalgo. Tenemos posteriormente José de San Martín, después está Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y posteriormente el último es un personaje brasileño, Joaquín José de Silva Javier, que tenía un apodo, a él le llamaban Tiradente, y Tiradente o en portugués, pero si hacemos la traducción sería sacamuelas, porque él era dentista, pero él fue un político que ayuda a la primer, sobre todo la primer movimiento de independencia de Brasil, y a él se le reconoce mucho como uno de los héroes y mártires de esta parte del continente, ¿sí?, de este país, de Brasil. Entonces tenemos, digamos, a los próceres que dieron libertad al continente. Y más abajo de estos varones tenemos la figura de cuatro mujeres, ¿no? Y ellas simbolizan, pues sí, la libertad del continente. Vean ustedes que en las manos tienen unas flamas, una llama eterna, que también representa sacrificio, y como punto de inicio en los extremos tenemos a la representación de los grupos indígenas americanos. Entonces, esta composición, esta obra de arte que mide exactamente 15 metros de altura por 9 de ancho, fue Roberto Montenegro exactamente en el año de 1923. ¿Y cómo se llama la obra? La Unión de América Latina. Ese es el nombre de la obra. Y bueno, vuelvo otra vez, me voy a regresar con las monjas concepcionistas. Esta parte que vemos aquí era lo que era el espacio que estaba ocupando el altar principal, ¿sí? Aquí estaba exactamente el tabernáculo y es donde oficiaba el sacerdote y donde se hacían, bueno, evidentemente todas las homilías. Ok, bueno, desde adentro incluso es posible ver esas dos puertas y justo no tengo la fotografía, pero hay una cartela que hace honor al trabajo y a la memoria de Fray Servando Teresa de Mier. Es un cuadro pequeño, pero si ustedes lo visitan lo van a ver. No digo excepcional porque prácticamente es un cuadro nada más con letras y con un pequeño óvalo al final con la imagen de Fray Servando. Ok, después de ahí, esta es la nave, y, ya es van a ver, sigo con las monjitas, con las hermanas concepcionistas, y es que la razón por las que ellas llegan al continente, y no me refiero meramente a las concepcionistas, sino a las monjas en general, era porque los españoles acaudalados en un principio
bueno, ellos vieron con beneplácito cómo las órdenes masculinas fueron a evangelizar a esas almas perdidas, a esas almas necesitadas y ser protegidas por la mano y por la bendición y el bautismo. Ok, pero una vez que ya fueron ellos, digamos, integrados a este pensamiento cristiano, en donde ya empezaron de alguna manera a lo que el español le llama civilizarse, ¿sí? Ellos querían, pues de alguna manera, también tener un apoyo académico acorde a su estatus, pero sobre todo acorde a los cánones que prevalecían en ese tiempo en España. Entonces dice, yo no quiero que mi hija, yo siendo un hacendado o siendo un gran comerciante, mi hija vaya a la escuela con los indios, con los indígenas y además que la enseñe un sacerdote. Por eso es que se piden las primeras institutrices, en este caso monjas. Y las monjas vienen aquí a ser parte importante de la educación en México. Y además también fueron concepcionistas, ¿sí? Ellas llegaron exactamente para el año de 1560. Llegaron un poquito antes que los, ¿cómo se llama? Que los jesuitas, 1560. Entonces, imagínense que para 1593 este templo de la Encarnación o este convento de la Encarnación llegó a ser el convento de los tres más importantes de toda Nueva España. Entonces, este convento de la Encarnación, ya con la experiencia previa de algunos otros, ¿sí? Perteneció a la parte o a la fracción de lo que hoy en la historia nosotros llamamos monjas calzadas, ¿sí? En donde la cédula no se respetó tanto como las cédulas de las monjas descalzas. En las monjas descalzas, el cupo o la cédula, en este caso se llama cédula, no tiene otro nombre, ¿sí? Dice que solamente serán por grupos de 38 personas y obviamente pues está la madre superiora y otra más ayudante, serían 40 en total. Estas descalzas van a ser encuadradas económicamente bajo el gasto de la corona y de algunos protectores acaudalados que semestralmente dedicaban un dinero para estas monjas pobres. Ellas se dedicaban básicamente a la costura, a la elaboración de ceras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro de esa constitución, que es la que les estaba yo comentando, para los dos grupos, calzadas y descalzas, no se permitía la mendicidad. Es decir, que los varones sí, pero las mujeres no. Por ello es que siempre se exigió que para entrar a una orden religiosa femenina se tenía que aportar una dote, porque la dote aseguraba digamos, de por vida el sustento de la monja, para que ella no anduviera pidiendo limosna en la calle. ¿Por qué? Porque se trata exactamente de la imagen, ¿sí? Que tiene como referencia a la Virgen María. Entonces, es algo bien interesante porque cómo se mezcla y termina por dar parte a la educación. Porque una vez que son en 1863, son exclaustradas las monjas, lo primero que el gobierno, una vez que hace ¿cómo se llama?, la expropiación o requisa los bienes, ¿sí? Este convento que quedó vacío se convirtió en uno de los primeros institutos, en una de las primeras escuelas para señoritas.